Estamos con el doctor Gersi. Buenas tardes, mucho gusto. Muchas gracias por haberme recibido. Encantado, mami, es un placer. Gracias. Se habla mucho de política. A manera de introducción, me gustaría que me comente cómo vota el peruano del norte, el peruano del centro de Lima y el peruano del sur. Bueno, mire, es muy difícil hacer una caracterización general porque la gente tiene muchas maneras diferentes de votar. Pero si me preguntaras de manera genérica cómo vota el peruano, yo me atrevería a citar a un compañero de colegio, que es un periodista muy famoso, Juan Carlos Tafur, que dice que el peruano vota por joder. ¿No? Nunca hay una votación que se iguale a la otra, nunca racional. Siempre es un voto como de protesta. Es un voto que ni siquiera el peruano sabe muy bien por qué lo hace. Es un voto contra, es un voto en el cual quiere dejar de saber su desacuerdo, quiere manifestar una opinión que va al revés de lo que piensa la gente. Vota contra los políticos, vota contra el gobierno, vota contra Lima. Siempre hay una razón para votar en contra. Un voto meme. A un voto sí, no sé si meme o un voto, digamos, que es una manera, un voto meme, por ejemplo, por usar tus palabras, fue el voto en el Congreso corto no, por los muchachos de FEPAP. No, porque claramente no era un voto en serio. Y ellos sacaron una votación que inclusive se sorprendieron, porque muchos votos en Lima, en A y B, y evidentemente ese no era un voto en serio. La gente estaba tomándoles el pelo en el fondo. ¿No? Y yo recuerdo, después de esa elección, que recibí llamadas de algunos amigos en Chile, en Colombia, que son países serios. Colombia con su violencia es un país serio, los colombianos son moderaditos. Y Chile es un país en serio, la izquierda, la derecha, todo se dice y vota programáticamente, no se vota. A preguntarme qué había pasado en el Perú, que de dónde había aparecido este extraño movimiento ventelotestamentario, por estos señores se vestían además como israelitas, como se visten ellos, ¿no? Entonces, claro, era muy difícil explicarles que eso era una broma, porque nadie entendía como que una broma. Sí, pues, los peruanos son así. El peruano es festivo, el peruano es chispeante, el peruano es risueño, ¿no? Ahora, si ya vamos a la microelección, por supuesto, el país está dividido también en opiniones políticas muy profundas. Se dice que el sur vota por la izquierda. Ya, eso es reciente. El sur era belaundista y fue belaundista a 40 años. ¿No? ¿En qué momento el sur vota por la izquierda? En tiempos muy recientes. El sur, después de votar por Belaúnde, votó por Fujimori. El sur fue muy fujimorista. En Arequipa, además, y en Puno, los Cáceres Velázquez hicieron una dinastía de políticos muy influyentes. Y los Cáceres Velázquez, si bien tenían una retórica izquierdista, eran candidatos de derecha, además empresarios ricos, gente importante, de familias importantes. No, entonces si yo no me atrevería a decir que hay una caracterización, igual el norte de Soria, el norte del APRA, lo fue 80 años, hasta que César Acuña le quitó el norte al APRA. ¿Por qué se lo quitó? Y yo no conozco ningún estudio serio, por lo menos hay opiniones, pero un estudio serio que dé una explicación de por qué el APRA pierde el norte, el sólido norte, que le daba además la fuerza política, que hoy día tiene Acuña. Acuña se ha quedado con el sólido norte y de una fuerza política objetiva. Lima nunca votó por Fujimori, por ejemplo. Lima jamás votó ni por el padre ni por la hija. Y siempre esa ha sido la razón por la cual las candidaturas de Keiko, la del padre fue muy diferente, porque él tenía un voto nacional mucho más importante que el de la hija, pero Keiko no ha logrado nunca convencer a los limeños, ¿no? Los limeños siempre han votado en contra de Keiko, o no han ido a votar inclusive, como en la última elección, y se produce la paradoja que en las zonas, digamos, de clase media de Lima hay un altísimo ausentismo. Entonces, yo creo que es como dice el Tafur nomás. No hay razones ideológicas. La gente vota sociológicamente. Vota por joder, no vota por razones. Vota por sentimientos, por sensaciones. Podría decirse que es el momento. Vive el momento. Prejuiciosos. El peruano es prejuicioso. Se forman una idea de una persona y no la cambian. El caso de Keiko, yo creo que el Perú es injusto con Keiko. No le da una oportunidad.
Keiko ha tratado de decir, he cambiado, soy diferente, soy distinta. Inclusive el Fujimorismo de hoy no es el Fujimorismo de ayer. Keiko claramente es un poco más socialdemócrata de lo que fue el Fujimorismo con su padre. Si bien el Fujimorismo original era populista, era un populismo de derecha, Sí. marcadamente conservador. Keiko no tiene esa línea política. Pero no le da al Perú la oportunidad, porque así es el Perú, es prejuicioso. Antes de pasar a hablar de las elecciones, que sí, vamos a tener un par de preguntitas por ahí. Me gustaría, en la misma línea del peruano rebelde, el peruano que responde, pues, ¿no? Digamos que un poco insolente a la situación. ¿Cómo ve el voto joven en Lima? Bueno, el voto joven en Lima, yo creo que es un voto claramente, por lo menos hasta ahora, como está expresado, que va a la derecha, ¿no? Lima está, que digamos, en todas las encuestas hasta ahora es un poco prematuro. Había dado encuestas, siempre yo tengo mis reservas con encuestas con tanta anticipación, pero has parecido, me hace mucho un estudio y supuestamente el Perú se ha vuelto más derechista en los últimos 5 años. Es una tendencia. Eso es una tendencia. Yo creo que puede tener que ver en el caso de la juventud limeña la influencia de las redes sociales y particularmente cómo hoy día se ha internacionalizado la política. Los jóvenes, y yo no te conozco, pero los jóvenes viven sumergidos en este mundo. Por ejemplo, Milei tiene mucha influencia en el Perú. A mí yo me sorprendo cuando voy a editar clases o conferencias y estoy con chicos jóvenes cómo te repiten argumentos mileístas que claramente han visto en las redes. ¿No es cierto? Porque claro, tú hoy día puedes ser alumno de Milton Friedman. No tienen necesidad, Milton Friedman está muerto, que en todas las redes están todas sus clases. Tú puedes darte el lujo de sentar y escuchar una clase de Milton Friedman. Lamentablemente no había esa alta tecnología en el tiempo de Marx o de qué sé yo, o de Adam Smith. Pero hoy día sí, y está toda la información. Mi impresión es que en los sectores urbanos, no solo Lima, en los sectores urbanos de la costa, hay un crecimiento de las ideas liberales y conservadoras. ¿Por qué añado conservadoras? Porque también noto igualmente entre los jóvenes, no solamente los mayores también, entre los jóvenes muy acentuadamente, que hay mucho crecimiento de iglesias cristianas sobre todo de iglesias pentecostales, que tienen una posición conservadora muy marcada. Son muy curiosos porque este movimiento evangélico, que tienen todo el derecho del mundo, por supuesto, de tener sus opiniones, son económicamente liberales, muy capitalistas, defensores de la empresa y de la propiedad privada, pero socialmente muy conservadores. Partido de la familia, contrarios al matrimonio gay, totalmente contrarios al aborto, totalmente contrarios al discurso de género, ¿no es cierto? Entonces ha aparecido un nuevo tipo de opinión política en el Perú, que es el liberal conservador. ¿Se puede decir que el conservador defiende valores? Bueno, No creo valores. es lo que ellos dicen, ¿no es cierto? El discurso conservador gira básicamente en torno a la idea de que uno es conservador cuando defiende ciertos principios inmutables. Y yo no creo que haya principios inmutables, por eso es que no soy conservador, pero sí respeto absolutamente la opinión de todos. Pero hay una base ahí, ¿no? Hay una base, seamos honestos. Los conservadores creen que hay un conjunto de principios, ¿no? Claro, Que van un poco más allá de una base mínima, ¿no? Digamos, la idea, digamos, andina, de no robar o no matar, es una idea muy básica. El conservador moderno es un conservador cristiano, católico, cristiano, ¿no? Es un discurso diferente, un discurso más que individualista, familiarista, ¿no? El discurso neoconservador que uno ve, ¿no es cierto?, entre católicos y iglesias evangélicas, gira en torno a la idea de que la unidad no es el individuo, que es la posición liberal clásica, sino la unidad es la familia, y que porque la familia es un ente natural, ¿no es cierto? Y que ese ente natural, la familia, la Constitución peruana lo dice así, sí, que es la célula fundamental de la sociedad, ¿no es cierto? Debe ser protegida, cuidada, debe ser el centro de toda la actividad política de un país. Y esa posición, por supuesto, alarma a sectores de izquierda progresistas que defienden, digamos, unas políticas de género diferentes.
Yo veo ese discurso, que es un discurso muy contemporáneo, ¿ah? Sí, es el discurso de la lucha de izquierdista, es el discurso en Europa. Tú has visto la emergencia de los grupos de derecha en Europa con las mismas banderas. Marine Le Pen, la primera ministra de Italia, el Vox, Orban en Hungría, todos tienen esta misma posición. Es curioso por el caso de Orban, en un país ultracatólico como es Hungría. Orban es gitano y protestante, ¿no? Entonces es una minoría étnica, que en Hungría es relativamente significativa. En segundo lugar, de una minoría religiosa en un país ultracatólico como es Hungría, que es ultracatólico. Pero hay este movimiento conservador que es muy distinto de los neocon de la época de Reagan y de Bush. ¿Ah? Eso es otra cosa. Los neocon americanos de esa época eran trotskistas de derecha. Era gente que había militado en su juventud en partidos trotskistas, ¿no es cierto? Básicamente Irving Kristol, Norman Paul, todos filósofos americanos muy importantes, que a la vejez se vuelven gente de derecha. Pero era un trotskismo de derecha, una cosa rara, de militancia, la revolución permanente, la técnica del entrismo, todo el trotskismo aplicado a un grupo al partido de derecha. El conservadurismo contemporáneo es completamente distinto. Tiene una inspiración religiosa, sin duda, pero va más allá de lo religioso. ¿Cuál es el valor? A ver, Mira, la familia, el tema de la familia, han convertido a la familia, que es una, digamos, es un contragolpe, ¿no? Porque lo que ha pasado, en los últimos 20 años, la ideología woke llevó a la idea del género, a la política de género, al individuo, ¿no es cierto? Esta idea de que además uno pudiera escoger el género que quisiera y que todos éramos iguales, a una disolución de la familia como un concepto político. Esta es una reacción a eso. No decir, no, no, tú no puedes hacer... es una ideología constitucional también, ¿no? Sí, es una posición bien conservadora decir que tú no eres libre para cambiar la naturaleza. La naturaleza es la que es. Y la que es. Entonces, el conservadurismo moderno, yo como te digo, respeto muchísimo, pero no comparto, se basa en esa idea, de que, oye, hay que responder a la naturaleza de las cosas y la política tiene que ser, o tiene que respetar y ser un reflejo de la naturaleza de esas cosas. Uno puede cambiar la naturaleza de las cosas. No, esto es un movimiento importante, ¿ah? No podemos negarlo, y están por todos lados. En el Perú, yo creo que en esta campaña vamos a ver aflorar estas ideas muy intensamente, ¿no?